Me quedan 100 días de vida y el chico que me gusta decide cortar conmigo porque su primer amor volvió al país. Es irónico, porque ni siquiera era algo formal, pero para mí significaba todo. Alex es el tipo de persona que puede entrar a cualquier habitación y adueñarse de ella. Alto, con una sonrisa que desarma, el cabello revuelto como si el viento lo peinara para hacerlo lucir perfecto. Todos querían estar cerca de él, como si simplemente respirar el mismo aire que él fuera un privilegio. Yo, en cambio, siempre fui lo opuesto. Reservado. Invisible. En las reuniones familiares me perdía en un rincón mientras mis hermanos recibían toda la atención. Nunca he sido el favorito, ni siquiera el recordado. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, todo era igual. Pasaba desapercibido, y me acostumbré a eso. Por eso, cuando Alex empezó a mostrar interés en mí, pensé que era una broma. El chico carismático que podía tener a quien quisiera, acercándose al chico que casi nadie notaba. Pero no era una broma. Se presentó una noche en una fiesta a la que ni siquiera quería ir. Me ofreció una cerveza, sonrió como si fuéramos viejos amigos, y de alguna forma terminé siendo alguien para él. Claro, no éramos novios. Alex dejó eso claro desde el principio. Me gusta la libertad, me dijo una vez. Pero en sus palabras no había frialdad. Había sinceridad. Y eso, en algún rincón de mi corazón, me hacía sentir que lo nuestro, aunque no tuviera etiquetas, era especial. Hasta que volvió Marcos. El primer amor de Alex. Lo supe incluso antes de que Alex me lo dijera. Su forma de mirar el teléfono, esa sonrisa que se le escapaba al leer los mensajes, todo cambió de un día para el otro. Cuando finalmente lo mencionó, con esa voz suave pero firme, ya sabía lo que venía. Juan, no quiero lastimarte, dijo, y lo peor es que lo decía en serio. Pero Marcos, es diferente. Siempre fue diferente. No lloré frente a él. Solo asentí. ¿Qué más podía hacer? Era Alex. Él no tenía la culpa de ser amado por todos. Yo, en cambio, estaba acostumbrado a ser dejado atrás. Después de que se fue, cerré la puerta de mi departamento y me quedé ahí, parado en silencio. Pensé en los 100 días que me quedaban, en cómo todo parecía volverse más pequeño, más vacío. Por un momento, me pregunté si alguien, además de Alex, notaría mi ausencia cuando finalmente llegara el día. Lo peor de todo no era perderlo. Era que, hasta en mi propia cuenta regresiva, Alex me había hecho sentir afortunado. Y eso dolía más que cualquier despedida. 100 días. Tal vez deba empezar a contar qué vale la pena hacer con ellos. Pero hoy no. Hoy me permito sentirme miserable. Mañana, quizá, intentaré ser valiente. Después de la partida de Alex, me pasé 2 días encerrado en mi departamento. Dormía poco, comía menos y me dedicaba a mirar el techo. No porque tuviera algo interesante, sino porque ahí, en la nada, mi cabeza podía evitar pensar. Pero los pensamientos siempre volvían, implacables, recordándome la realidad. Me quedaban 98 días. La primera vez que lo supe, no sentí nada. Fue hace un par de meses, en una sala blanca con un doctor que hablaba demasiado rápido. Condición degenerativa rara, no hay tratamiento efectivo, tal vez 3 o 4 meses, en el mejor de los casos. Me quedé en silencio, asentí y me fui. Desde entonces, lo había llevado como un secreto bien guardado. Porque, ¿a quién le importaría? Mis padres estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos, mis hermanos en sus carreras perfectas, y mis amigos, bueno, nunca tuve muchos amigos. Pero ahora, con Alex fuera de mi vida, entendí algo, no quería pasar el tiempo que me quedaba como si ya estuviera muerto. No podía. Por más pequeño que fuera mi mundo, merecía algo mejor que languidecer en un rincón. Así que me levanté, agarré un cuaderno que llevaba años olvidado en un cajón y escribí en la primera página: mis últimos días serán míos. Era una declaración para mí mismo, un recordatorio de que, aunque el tiempo era limitado, todavía podía elegir cómo usarlo. Primero, hice una lista. No era una lista ambiciosa, no quería escalar montañas ni saltar en paracaídas. Quería cosas simples, cosas que me hicieran sentir vivo. Escribí: caminar por la playa al amanecer. Comer el helado más caro que encuentre. Decirle a mamá que, aunque nunca lo parezca, la quiero. Hablar con papá sobre algo real, no sobre política o fútbol. Leer ese libro que siempre pospuse. Hacer algo amable por un extraño. Volver a tocar el piano, aunque solo sea para mí. Había más cosas, pero esas eran las primeras. Cosas que, por pequeñas que fueran, me darían la sensación de que estaba haciendo algo con el tiempo que me quedaba. Decidí empezar con la playa. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer, me puse la primera ropa que encontré y salí.
Caminé hasta que mis pies tocaron la arena fría, y esperé. El sol tardó en salir, pero cuando lo hizo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Nadie me miraba, nadie esperaba nada de mí. En ese momento, fui solo un hombre viendo el sol levantarse sobre el horizonte. No voy a mentir, hubo momentos en los que me sentí ridículo. ¿Quién hace listas para sus últimos días? Pero esa ridiculez era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba. Caminar por la playa al amanecer. El primer punto de la lista fue más sencillo de lo que esperaba. Aunque caminar por la playa siempre había sonado cliché, hacerlo a esa hora, con la luz todavía tímida y la brisa fría, me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Por un rato no pensaba en Alex, ni en los días que me quedaban. Solo estaba allí, sintiendo la arena bajo mis pies. Esa mañana, mientras regresaba, algo curioso sucedió. Me di cuenta de que llevaba un buen tiempo sin revisarme el teléfono. Revisar si Alex había llamado o mandado algún mensaje había sido casi automático, pero ese día no lo hice. Por primera vez en semanas, sentí que el vacío en mi pecho era un poco más pequeño. Lo que no sabía era que, a esa misma hora, Alex estaba en su departamento mirando su propio teléfono, dudando si debía escribirme. 2. Comer el helado más caro que encuentre. Encontré una heladería que parecía sacada de una revista. Su menú era tan exclusivo que hasta los nombres de los helados tenían palabras en francés que no entendía. Pedí el más caro sin importar el sabor. Cuando llegó, parecía más una obra de arte que un postre. Me reí al verlo. Pensé, si alguien me viera ahora, apostaría que soy rico o que estoy celebrando algo, no que estoy comiendo esto porque me estoy muriendo. Fue delicioso, pero lo mejor no fue el helado, sino cómo me sentí al comerlo, como si por un momento estuviera dándome un capricho que nunca creí merecer. Ese día, Alex pasó por la heladería con Marcos. Cuando me vio riéndome solo, se quedó paralizado un segundo. No se acercó, pero esa imagen mía, despreocupado y aparentemente feliz, se le quedó grabada. Por primera vez en semanas, Alex se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta. 3. Decirle a mamá que, aunque nunca lo parezca, la quiero. Llamé a mi madre después de años de hablar con ella solo en ocasiones especiales. La voz del otro lado del teléfono sonó igual de distante que siempre, pero no me importó. Le dije, sin rodeos, que la quería. Ella se quedó en silencio al principio, y después cambió de tema. Pero yo sabía que había escuchado, y eso me bastó. Más tarde, pensé en cómo Alex siempre decía lo que sentía sin miedo, como su carisma le permitía enfrentar cualquier situación. Quizás debería haber aprendido eso de él antes, pensé. Pero por primera vez, no sentí dolor al recordarlo. 4. Hablar con papá sobre algo real, no sobre política o fútbol. Fue más difícil de lo que esperaba. Mi padre y yo nunca habíamos tenido una relación cercana. Pero una noche, después de varias vueltas, lo llamé. Le pregunté sobre su infancia, sobre los sueños que tuvo y nunca cumplió. Al principio, se mostró reacio, pero poco a poco empezó a hablar. Descubrí cosas que nunca había sabido. Pequeños detalles que me hicieron entenderlo un poco más. No le dije la verdad sobre mí. No quería que supiera lo que me esperaba. Pero al final de la llamada, él dijo algo que nunca había dicho antes. Gracias por llamar, Juan. 5. Leer ese libro que siempre pospuse. Era un libro sobre vidas comunes y finales inevitables. Mientras leía, me encontré subrayando frases como si fueran mensajes secretos destinados a mí. Una de ellas decía, no importa cuánto vivas, sino cómo lo haces en cada instante. Cerré el libro esa noche sintiéndome menos solo. Mientras yo marcaba mis días con pequeñas victorias, Alex empezó a notar mi ausencia en su vida de forma más tangible. Marcos era todo lo que recordaba de su primer amor, intenso, apasionado, pero también exigente. Alex nunca había sentido que debía dar explicaciones sobre sus decisiones, pero con Marcos era diferente. Una noche, mientras discutían por algo trivial, Alex recordó cómo conmigo todo fluía con naturalidad. Pensó en la tranquilidad de nuestras conversaciones, en cómo podía ser él mismo sin temer ser juzgado. Por primera vez, entendió que me había dado por sentado. 6. Hacer algo amable por un extraño. Ayudé a una mujer mayor a cargar unas bolsas en el mercado. Fue algo tan pequeño que pensé que no importaría, pero ella sonrió como si le hubiera regalado el mundo. Me agradeció y se despidió con un Dios te bendiga, hijo. Ese día, volví a casa con el corazón más ligero. 7. Volver a tocar el piano, aunque solo sea para mí. El piano estaba lleno de polvo, pero lo limpié y me senté frente a él. Mis dedos temblaron al principio, pero poco a poco recordaron las melodías que había dejado olvidadas. Mientras tocaba, sentí algo que no sentía desde que Alex se fue: plenitud. Esa misma noche, Alex
Incapaz de dormir, abrió nuestro antiguo chat y escribió un mensaje. No lo envió. Lo borró y volvió a escribirlo varias veces. Al final, se rindió y dejó el teléfono a un lado, pero el pensamiento de mí lo perseguía como una sombra. Fue una tarde lluviosa cuando Alex finalmente decidió llamarme. Habían pasado semanas desde que se fue, semanas en las que, según su propia confesión más tarde, había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero algo en su mente no encajaba, y ese algo era Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, mi primer instinto fue no contestar. Tenía demasiado que perder, incluso en los pocos días que me quedaban. Pero al final, contesté, porque una parte de mí todavía quería escuchar su voz. Juan, dijo, y aunque siempre había sonado seguro de sí mismo, ahora su voz temblaba. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Respondí, más frío de lo que me sentía. Hubo una pausa. La clase de silencio que se siente más que las palabras. Sobre nosotros, dijo finalmente. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Nosotros? No recuerdo que haya habido un nosotros, Alex. Lo escuché suspirar al otro lado de la línea. Lo sé, y fue mi culpa. No debería haberte dejado así. ¿Así como? Pregunté, y sentí que mi voz subía sin quererlo. ¿Como si no importara? ¿Como si fuera fácil reemplazarme? No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó quebrada. Nunca fue fácil, Juan. Nada contigo lo fue. Quise colgar, pero no lo hice. En lugar de eso, escuché mientras Alex intentaba explicarse, diciendo que había pensado que volver con Marcos era lo correcto, que había idealizado esa relación porque nunca tuvo la oportunidad de cerrarla. Pero ahora entendía que el tiempo cambia a las personas y que lo que una vez tuvo con Marcos ya no existía. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté finalmente, agotado. Quiero verte. Quiero intentarlo. Fue en ese momento cuando sentí el peso de todo. Quería decirle que no, que era tarde, que ya no tenía tiempo para él ni para nadie. Pero también sabía que decir la verdad sería más cruel de lo que merecía. Así que respiré hondo y tomé una decisión. Si iba a despedirme de Alex, lo haría en mis propios términos. Está bien, dije. Pero no te prometo nada. El encuentro. Nos vimos en un café que solíamos frecuentar. Cuando Alex llegó, llevaba esa chaqueta de cuero que siempre le hacía parecer sacado de una película. Se veía nervioso, y eso era extraño en él. Pero en cuanto me vio, sonrió, y por un instante todo se sintió como antes. Gracias por venir, dijo, mientras se sentaba frente a mí. Lo miré fijamente, intentando memorizar cada detalle. No sabía cuánto tiempo tendría para recordar esa imagen. Dime, Alex, ¿qué cambió? Pregunté, directo. Él jugueteó con su taza antes de contestar. Tú cambiaste. Pensé que podía olvidarte, pero no puedo. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle que yo también pensaba en él, que aún lo extrañaba, pero no era justo. No para él. No cuando yo sabía algo que él no sabía. Alex, no quiero que me busques porque te sientes culpable o porque las cosas con Marcos no funcionaron. No es eso, Juan. Te busco porque contigo siempre fui yo mismo. Porque cuando estoy contigo, siento que todo tiene sentido. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Quería creerle, quería abrazarlo y fingir que teníamos todo el tiempo del mundo. Pero no lo teníamos. Así que tomé una decisión. Le daría lo que quería, aunque fuera por poco tiempo. No porque creyera en finales felices, sino porque, por primera vez en mi vida, quería vivir algo por mí, incluso si era fugaz. Está bien, Alex, dije, con una pequeña sonrisa. Pero vayamos despacio. Los días juntos. Los días que siguieron fueron un equilibrio extraño entre alegría y melancolía. Alex se esforzaba por demostrarme cuánto significaba para él, y yo me dejaba querer, aunque cada gesto suyo me recordaba lo poco que me quedaba. No le dije nada sobre mi enfermedad. No quería que nuestras últimas semanas juntos fueran una despedida constante. Fuimos a la playa, como yo había hecho solo. Tocamos el piano juntos una noche en mi departamento, y su risa llenó el espacio de una manera que nunca olvidaré. Incluso intentó enseñarme a bailar, algo que terminé haciendo mal, pero no importó porque él seguía mirándome como si fuera lo único en la sala. El desenlace. Pero el tiempo no perdona, y mi cuerpo comenzó a mostrar las primeras señales de que no podía seguir adelante. Una noche, después de que Alex se quedó dormido en mi sofá, lo miré y me pregunté cómo sería su vida después de que yo me fuera. Me dolía imaginarlo, pero también me consolaba saber que él era fuerte, que seguiría adelante como siempre lo había hecho. Cuando finalmente llegó el momento de contarle la verdad, lo hice con la voz más tranquila que pude. No lloró al principio,
pero lo vi romperse mientras intentaba procesarlo. Esa noche me abrazó como si pudiera detener el tiempo, y yo lo dejé. Los días siguientes fueron diferentes. Alex ya no intentaba ocultar su miedo ni su tristeza, y yo tampoco. Pero en lugar de dejarnos consumir por ello, decidimos hacer que cada instante contara. Los días pasaron más rápido de lo que podía soportar. Alex y yo nos aferrábamos al tiempo como si fuera arena deslizándose entre nuestros dedos. Cada amanecer juntos se sentía como un pequeño milagro, y cada noche cerraba los ojos pensando que tal vez sería la última vez que lo viera dormir a mi lado. Pero entonces, cuando me quedaban apenas 3 semanas, ocurrió algo que no vi venir. Era una tarde soleada, y estábamos sentados en el parque donde habíamos ido varias veces desde que volvimos a encontrarnos. Alex insistía en que probara un sándwich que, según él, era el mejor del lugar, mientras yo me burlaba diciendo que solo sabía venderme cosas. Nos reíamos, y por un momento olvidé mi cuerpo debilitado, el dolor constante que cada vez era más difícil de ignorar. Entonces, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Vas a contestar?, preguntó Alex, curioso. Dudé un momento, pero finalmente lo hice. ¿Hola? La voz al otro lado era formal, pero había una urgencia detrás de su tono. ¿Es Juan?, preguntaron, confirmando mi nombre completo. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el doctor Salazar. Sé que este contacto es inusual, pero hemos intentado comunicarnos con usted varias veces. Fruncí el ceño. El nombre me sonaba familiar. Era uno de los médicos que había visto al inicio de todo esto, cuando recibí mi diagnóstico. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo como Alex me miraba con preocupación. El doctor tomó aire antes de continuar. Hay algo que necesitamos discutir con urgencia. Parece que hubo un error en sus resultados iniciales. Sentí que el mundo se detenía. ¿Un error? Sí. Recientemente revisamos sus análisis debido a una auditoría, y encontramos que los datos que le entregamos no corresponden a su caso. Sus síntomas son consistentes con una condición menos grave que la que inicialmente diagnosticamos. No puedo garantizarlo hasta que venga a una nueva consulta, pero creemos que su condición no es terminal. Por un momento, no pude hablar. El teléfono temblaba en mi mano, y Alex, que ya se había levantado de su asiento, me miraba con una mezcla de confusión y miedo. ¿Está diciendo que no voy a morir?, logré preguntar, la voz rota. Eso es lo que parece, pero necesitamos que venga cuanto antes para confirmar. Corté la llamada sin despedirme, mi mente completamente en blanco. Alex tomó mi mano, intentando entender lo que acababa de pasar. ¿Qué te dijeron?, preguntó, con una urgencia en su voz que nunca había oído antes. Lo miré, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro, sin saber si reír, llorar o gritar. Puede que no me esté muriendo, Alex. Su expresión cambió de incredulidad a alivio en cuestión de segundos. Sin decir nada, me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aliento, pero esta vez no me importó. Sentí su pecho temblar contra el mío, y su voz rota cuando susurró. No puedo creerlo. No puedo perderte, y ahora no voy a hacerlo. La nueva realidad. El diagnóstico se confirmó, mi enfermedad era grave, pero no terminal. Tenía la oportunidad de vivir, de seguir adelante. Sin embargo, la noticia no trajo el alivio que esperaba. Durante meses había hecho las paces con mi final, había construido una forma de vivir plenamente en el poco tiempo que creía tener. Ahora, enfrentaba algo más aterrador, un futuro incierto. Alex fue mi ancla en ese caos. Estaba conmigo en cada consulta médica, en cada día en que intentaba adaptarme a la idea de que tenía tiempo, de que podía hacer planes más allá de las próximas semanas. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía depender de él para encontrar mi propósito. Una noche, mientras mirábamos el cielo desde mi balcón, le dije: Alex, no sé qué pasará mañana, pero sé una cosa. Este tiempo contigo me enseñó que quiero vivir, no solo existir. Él me tomó de la mano, su sonrisa cálida y segura. Entonces vivamos, Juan. Vivamos juntos, sin miedo. La noticia de que mi tiempo no estaba contado de forma tan inminente fue un alivio. Sí, pero también un golpe inesperado a todo lo que había construido mentalmente. Durante meses había vivido como si cada día fuera el último, como si la vida fuera un sprint. Ahora, enfrentaba la posibilidad de un maratón, y eso me aterraba. Mis prioridades, las cosas que pensé que importaban, se transformaron casi de inmediato. La lista que había escrito con tanto cuidado, llena de momentos para saborear antes de morir, se convirtió en un recordatorio de lo que podía seguir haciendo, pero sin esa urgencia constante. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de pensar a largo plazo. Reconstrucción emocional. Lo primero que hice fue buscar ayuda.
Aunque me costaba admitirlo, llevaba mucho tiempo cargando con un peso emocional que ahora se sentía más grande que nunca. Había hecho las paces con mi final, pero no con mi vida. Así que empecé terapia, algo que siempre había evitado por miedo a enfrentarme a mí mismo. En esas sesiones me di cuenta de cuántas cosas había dejado de lado, mi relación con mi familia, mis sueños profesionales, incluso mis amistades. Por años me había sentido invisible, y en parte era porque me había escondido tras una pared que yo mismo había construido. Una de las primeras cosas que hice fue visitar a mis padres. No les conté todo lo que había pasado, pero les dije que quería intentarlo, que quería que nos conociéramos de verdad. Fue incómodo al principio, pero poco a poco descubrí que ellos también tenían miedos y fallas, y eso me hizo verlos como personas, no solo como figuras distantes. Nuevas metas. Volví al piano. Al principio, solo tocaba las mismas canciones de siempre, pero luego empecé a experimentar. Me di cuenta de que, aunque no era un prodigio, la música me hacía feliz. Incluso comencé a considerar dar clases a niños, algo pequeño pero significativo, una manera de devolver algo al mundo. También retomé la idea de viajar, pero no con el mismo enfoque de antes. Ya no quería coleccionar momentos como si fueran un álbum de fotos. Ahora quería explorar con calma, perderme en los rincones de los lugares que visitara, aprender de las personas que conociera. La relación con Alex. Con Alex, las cosas también cambiaron. Después de la primera oleada de emociones, comenzamos a tener conversaciones más profundas sobre lo que ambos queríamos. Por primera vez, hablamos de nuestras inseguridades, de nuestras expectativas, de lo que nos daba miedo. Una noche, mientras caminábamos por la playa, le dije, ¿sabes? Por mucho que te quiera, no quiero depender de ti para encontrar mi felicidad. Alex se detuvo, mirándome con una mezcla de sorpresa y orgullo. Eso es exactamente lo que quiero para ti, Juan. Quiero que seas feliz, conmigo o sin mí. Esa fue la clave para nuestra relación, entender que, aunque nos amábamos, no éramos la solución a los problemas del otro. Seguimos juntos, pero también aprendimos a dar espacio a nuestras individualidades. La vida en marcha. Con el tiempo, mi vida empezó a parecerse menos a un drama desesperado y más a una obra en constante construcción. Todavía había días difíciles, momentos en los que me sentía perdido o abrumado. Pero ahora tenía herramientas, personas y, sobre todo, la voluntad de seguir adelante. Mis prioridades ya no eran una lista de cosas por hacer antes de morir. Ahora eran una guía para vivir con propósito, para abrazar las imperfecciones de la vida y encontrar belleza incluso en los momentos más comunes. Porque, después de todo, si algo aprendí durante esos meses de incertidumbre, fue esto: no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo decides usarlo. Después del giro inesperado en mi vida, mi relación con Alex tomó un rumbo distinto. Lo que antes era una conexión intensa pero marcada por el miedo a la pérdida, ahora se transformaba en algo más sólido, más consciente. Ya no nos movíamos en un terreno inestable lleno de despedidas implícitas. Ahora enfrentábamos algo igualmente aterrador, la posibilidad de un futuro juntos. La adaptación a la nueva realidad. Al principio, ambos caminábamos con cautela. Yo había aprendido a soltar expectativas, a disfrutar cada momento sin pensar demasiado en lo que venía después, mientras que Alex parecía temer que esta segunda oportunidad lo obligara a comprometerse más de lo que estaba preparado. No tienes que quedarte solo porque las cosas han cambiado, le dije una noche mientras cenábamos en mi departamento. Él dejó el tenedor en el plato y me miró, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y ternura. ¿Por qué sigues creyendo que estoy aquí por obligación, Juan? Si estoy contigo es porque quiero estarlo, no porque me sienta responsable de ti. Sus palabras me desarmaron. Me di cuenta de que, aunque había cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, aún me costaba aceptar que alguien pudiera elegir quedarse a mi lado sin sentir que me debía algo. Explorando la individualidad. Uno de los cambios más significativos fue que comenzamos a darnos espacio. Alex siempre había sido un espíritu libre, y yo no quería ser quien lo detuviera. Al mismo tiempo, empecé a trabajar en mis propios proyectos. Me inscribí en un curso de música comunitaria y empecé a dar clases a niños en un centro cultural. Una tarde, Alex pasó por el centro sin avisar. Lo vi observándome desde la puerta mientras enseñaba a un grupo de niños a tocar una melodía sencilla en el piano. Cuando terminamos, se acercó con una sonrisa de esas que iluminaban cualquier lugar. «Nunca te había visto así», dijo, besándome suavemente en la mejilla. «Es como si estuvieras completo». Sus palabras me hicieron darme cuenta de que, por primera vez, no tenía miedo de ser yo mismo, y que él estaba ahí no para completar mi vida, sino para compartirla conmigo. Enfrentando los conflictos. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo discusiones.
Una de las más grandes ocurrió cuando Alex recibió una oferta para trabajar en otra ciudad durante 6 meses. Era una oportunidad que siempre había querido, pero el miedo al cambio nos llevó a una pelea que ninguno de los dos esperaba. ¿Y si no vuelves? Le pregunté una noche, incapaz de esconder mi inseguridad. ¿Y si vuelvo? Respondió él, firme. Juan, no quiero que te detengas por mí, y no quiero detenerme por ti. Si esto funciona, funcionará porque confiamos el uno en el otro. Esa conversación fue un punto de inflexión. Decidimos que, pase lo que pase, no nos íbamos a aferrar por miedo. Alex tomó el trabajo, y durante esos 6 meses aprendimos a mantenernos conectados a la distancia, confiando en que nuestra relación era más fuerte que cualquier geografía. Reaprendiendo el amor. Cuando Alex regresó, nuestra relación se sentía renovada. Habíamos crecido, juntos y por separado. Lo que antes era un vínculo basado en la intensidad y la necesidad, ahora era un espacio compartido de apoyo y admiración mutua. Empezamos a hacer pequeños rituales que nos conectaban, cocinar juntos los domingos, escribirnos cartas cada mes para recordar lo que apreciábamos del otro y mantener un día a la semana para hablar de nuestros sueños y miedos. Una noche, mientras estábamos en la cama, Alex me miró y dijo: «Nunca creí que podría amar a alguien como te amo a ti. No por lo que haces por mí, sino por quién eres». Sentí que esas palabras borraban cualquier inseguridad que pudiera quedar en mí. Un futuro juntos. Ahora, nuestra relación ya no está marcada por el miedo a lo que viene, sino por la emoción de construir algo juntos. No hemos hablado de compromisos formales ni de planes grandiosos, pero tampoco sentimos la necesidad. Estamos aprendiendo que el amor no se mide en promesas, sino en acciones diarias, estar ahí, crecer juntos y permitirnos ser nosotros mismos sin juicios ni condiciones. Alex sigue siendo el chico carismático que todos quieren tener cerca, pero ahora sé que su sonrisa es para mí. Y yo, el chico reservado que alguna vez se sintió invisible, he aprendido que no necesito ser visto por todos, solo por aquellos que realmente importan.